Un hombre descansa tranquilamente en una noche de septiembre. Está durmiendo. De pronto se ve sentado en un camarín en las ruinas arqueológicas de la cultura Chancay. Ve venir a la distancia a alguien con costal al hombro, lampa en la mano izquierda. Parece conocerlo. Restriega ambos ojos con las manos porque no puede ser. El amigo al que él parece reconocer había fallecido varios años antes. Quizá era un viaje astral, como llaman ahora, pero parecía muy real. Lentamente el amigo se acerca a él. Mamonte, le dice. Mamonte era el apodo que le había puesto este amigo a Truji. Barba, dice. Y el hombre de la lámpara en mano le corta. Sí, soy yo, Barba, Mamonte. Llegaba este amigo con su risa alegre, bonachona, amistosa como siempre. Le habían puesto Barba porque siempre llevaba una barbita bien arreglada, esponjosita, que le daba justo ese aspecto amistoso. Llega junto al amigo y se cae la sorpresa. ¿Será que es un sueño? Sea lo que sea, se dan la mano, se abrazan fuertemente y se sientan en ambos camarines, como tantas veces lo habían hecho en más de 40 o 50 años que se conocieron. Lo que sucedería después quedaría marcado en el recuerdo de los hijos y quedaría lugar a una historia bonita y misteriosa a la vez. Hoy les traigo para ustedes Mamonte, Barba y la Carta del Cielo. Esta emocionante historia llega a ustedes gracias a Suma, en costa, sierra y selva, la sazón del Perú. Nos sentimos muy agradecidos y honrados por permitirnos haber entrado a sus mesas y a sus corazones. Seguiremos laborando con conciencia y pasión por darles lo mejor, como nos merecemos, y conservar con responsabilidad el orgullo del país, su comida. Gracias, somos UMAC, la sazón del Perú. ¿Qué tal?
Otra vez con ustedes acá, trayéndole otra historia más de los recuerdos vividos en esas ruinas arqueológicas de la cultura chancay en Lauri. Yo de niño he vivido en una casa colindante. Había muchas personas adultas ahí que venían y me contaban cosas, no solo a mí, siempre conversaban, contaban historias. Y a pesar de que mi padre, mi madre a veces me decía, ¿qué haces ahí? ¿No estás escuchando cosas de adultos, de grandes? Siempre me escabullía y me sentaba a escuchar esas curiosidades que hablaban los adultos. Algunos me llamaban, me han contado algunas historias que yo recuerdo. Y muchas otras también yo mismo la he vivido, porque he vivido ahí hasta los 18 años, 20 años de edad, ¿no? Cuando ya tuve que partir otros rumbos. Saludos también para todos desde acá, un agradecimiento a ustedes por darse un poco de su valioso tiempo para ver estos videos, ¿no? Yo los hago pues con un ánimo de guardar en el recuerdo, para que los jóvenes pues al ver estas cositas quizá pues mejoren un poco su imaginación, ¿no? Ahora con esto de la tecnología pues ya casi no hay nada que imaginarse, ¿no? Uno pregunta cómo es, qué hay que ponerle, qué hay que hacer y la tecnología pues te da casi todo, ¿no? En ese tiempo pues había que pensar, había que imaginar mucho. Un saludo de acá a todos ustedes y un agradecimiento nuevamente. Por allá por los años 80 llegó, no sé si en ese tiempo se dio, ¿no? Pero había una ley de reforma agraria que dieron y la mayoría de cooperativas, creo que todas, ¿no? Porque hay una cooperativa ahí cerquita a las ruinas de Lauri que se llama Laure, o sea, no es Lauri, sino Laure. También la parcelaron. ¿Qué cosa era parcelar? Parcelar era que a cada miembro de esa cooperativa trabajador, no creo que a los más antiguos, le daban un cierto hectareaje de chacra para que ellos ya lo pudieran cultivar. Y en ese afán por hacer esto, hay mucha gente que quedó en el aire, muchísima gente. Esta gente invadió los lugares cercanos, ¿no? Ahí está Pampa Libre, está Candelaria, está Cerro La Culebra, varios pueblitos que se formaron con gente que invadió esos terrenitos, ¿no? Para buscarse un hogar, una casita, y mucha gente quedó sin trabajo. Por esos tiempos, Truji, que es el personaje de nuestra historia, junto con su esposa, un niño pequeño, ¿no? Y una niñita recién pequeña también, vivían en una chocita ahí en un cerrito aledaño al frente de estas ruinas y todo era un pedregal, ¿no? Con mucho esfuerzo lograron hacer una chacrita donde sembraron de todo. En esa chacra había pues higo, la variedad que ustedes se imaginan, blanco, negro, pacay, había pacay yo no sé si habían 7 u 8 variedades de pacay, habían ciruelas, no les exagero, había manzana, plátanos de diferente tamaño. Yo nunca había visto un plátano de color morado, ¿no? Ahora creo que es común. Había la de isla, morado, palta verde, negra, grandes, naranja, mandarinas, lima, guayaba de colores. Era una cosa que habían sembrado esa chacrita y regaban pues con el agua que le apoyaba para el comienzo los vecinos del lado, ¿no? La familia Changanaquí, y que desde acá pues mando un saludo a prácticamente nuestras hermanas y hermanos, ¿no? Porque hemos crecido juntos por ahí y tengo un cariño muy, muy importante hacia ellos y yo sé que ellos también me estiman a mi familia. Más adelante, con los vecinos, se logró hacer una acequia más amplia y ya se regaba esa chacrita con agua ya formal, ¿no? Ya se había pedido los permisos, ya se pagaba anualmente el agua, ya se regaba la chacrita formalmente.
Por esos tiempos venían pues muchos hombres de la zona de Pampa Libre, de otras zonas aledañas, a la chacra. En ese tiempo pues la Huaquería no había sido muy saqueada, ¿no? Yo recuerdo que era una pampa extensa, no había chacras en esas partes. Y había uno que otro lugar saqueado, todavía no era totalmente saqueado. Llegaban muchos hombres ahí y se habían hecho amistad con Trujillo, con la familia. Y como había justamente estos árboles frutales, ¿no? Y era época de verano, por decir, ¿no? Hacían sus pocitos ahí debajo de la planta. Yo recuerdo muy bien esto. Y se sentaban ahí a esperar. Y bueno, pues, ¿qué es lo que esperaban, no? Era que esperaban a los turistas que por ese tiempo venían de diferentes países. Yo recuerdo haber conocido franceses, alemanes. Yo no sabía ni qué idioma hablan, ni si son de esos países, ¿no? Mi mamá me decía, ¿no? Ellos son franceses, ellos son alemanes, ellos son cubanos, ellos son norteamericanos. Siempre a los norteamericanos le decían gringos, ¿no? Y eso al último quedó para todos, ¿no? Se le decía gringos. Estos hombres y mujeres también había, llevaban siempre una mochilita, ¿no? O un saquito, un costal con cositas dentro, ¿no? Que cada vez que llegaban los turistas, ellos salían al encuentro, a la huaca, porque los turistas iban a la huaca, no venían a la chacra. Salían al encuentro y cual vendedor ambulante, ¿no? Cosa que se hacía, tendían un manto en el suelo y ofrecían esas reliquias que ellos tenían, ¿no? Había pues cuchimilcos, había reinitas, que muy bonitos los huaquitos, había llamitas, collares, recuerdo. Era muy chismoso, ¿eh? Yo me he ido varias veces atrás a mirar. Y tenían pues animalitos, perritos, en huaquitos, las muñequitas. Y esto compraban los turistas, ¿no? Ellos ofrecían un precio, ellos le regateaban, llegaba a un acuerdo. Y eso es lo que hacían estos hombres diariamente, ¿no? Incluso se dedicaban los domingos. Más adelante, ya cuando no ha habido, ya había sido saqueado prácticamente todo, no se encontraban pues las reliquias, ¿no? También ha pasado esto, ¿eh? Que ya otras personas aparecieron con ciertas habilidades. Y yo recuerdo que alguna vez volvió un turista, después de varios meses de haber venido, trayendo una madera tallada, ojo, miren, ¿no? Con rama. Vaya usted a imaginarse lo que le habían hecho al turista, ¿no? Que era que ya habían aparecido pues algunos artesanos con ciertas mañas, ¿no? De engañar a los turistas, ¿no? Un artesano muy bárbaro, o sea, que agarraban en la madera del sauce, cortaban, hacían un tallado antiguo, lo envejecían para gringos y lo vendían, ¿no? Hay varias cositas que se ha visto en ese tema, ¿no? Por ese tiempo es que aparece este personaje que le pusieron de apodo Barba. Yo no recuerdo exactamente cuándo se conocieron Trujillo con Barba, pero atando cabos, siguiendo líneas, yo creo que es por ese tiempo, por ese tiempo que se conocieron. Mi papá tenía una chacrita, siempre pues estaba regando, limpiando. Venía mucha gente. Trujillo era un hombre que tenía una facilidad para hacer amigos, ¿no? Una facilidad tremenda. Barba venía cada vez que él estaba trabajando y cuando lo encontraba regando a Trujillo se ponían a regar. Cuando lo encontraba raspando, raspar es limpiar las rayas, sacar las hierbas con una lampa afilada, ¿no? Se ponía a raspar. Cuando Trujillo se iba pues a la cosecha, llegaba Barba y se ponían a cosechar, ¿no? Riéndose. Y muchísimas veces los veía sentados afuera de mi casa, ¿no?
sobre un banco, cada uno, conversar, riéndose y hablando de todo. Yo creo que ellos se sabían la historia de todo el pueblo, porque le escuchaba cada cosa de la esposa de tal, o del hijo de tal, o de tal, ¿no? Y entre risa y risa ellos siempre conversaban, ¿no? Por esos tiempos se dieron unas leyes más férreas, más férreas en el tema del saqueo, de la huaquería, y empezaron a llegar policías ya más seguido, ya no dejaban huaquear, detenían a los hombres que iban, incluso a estos que iban a... Yo recuerdo, una cosa graciosa, ¿no? Los hombres que estaban sentados con sus mochilitas esperando a los turistas, ellos escondían la mochila, no estaba ahí con la mochila en ningún momento. Veían venir pues a la policía y todos entraban a la chaca a jalar hierba, a raspar, a apañar. De modo que la policía cuando llegaba, o la PIP, en ese tiempo había la PIP, que era la Policía de Investigaciones del Perú, ¿no? Ellos eran de civil, pero todos los conocían, a todos los conocían. Y no solo de mi chacra, se ponían en la chacra aledaña a tirar piedras, a hacer sus cosas, de manera que cuando llegaba la policía pues no encontraban nada, ¿no? Y las veces que sí pues también ha habido que agarraban a alguno que otro, les quitaban sus cositas, los llevaban pues supongo que a la comisaría, a algún lugar, pero al día siguiente yo veía venir al que habían agarrado, ¿no? Y bueno, pues creo que siempre ha sido lo mismo que hoy, ¿no? Las autoridades a veces un poco amistosas, ¿no? En esas cositas. Bueno, pues por ese tiempo se dio este tema, pero también por ese tiempo había, pues, no sé si había aparecido, creo que ya estaba apareciendo el terrorismo, yo no estoy seguro, porque era la época de Belaúnde, si no mal no recuerdo, había empezado el terrorismo. Yo ahora de grande he escuchado, ¿no?, que Belaúnde había dicho que son abigeos, son gente que roba ganado, que no había que tomarles importancia, ¿no? Y esto creció más adelante tremendamente. Aparecieron pues por ese tiempo los amigos del ejército, ¿no?, los soldados. Y yo recuerdo la primera vez que yo era muy niño, habré tenido, no sé, pues mis 8 años, no sé. Llegan 2 carros verdes, ¿no?, estos del ejército, como hasta ahora son, ¿no? Tienen ese tela verde. Llegan a la casa, había una entradita, 2 carros, y baja un señor que creo era el que mandaba, ¿no? Se presenta ante Trujillo y le dice: soy el capitán Guamonte. Bastante agresivo, ¿no? Que venía a ver que acá había mucho saqueo, que se estaba apoyando esto. Y allá ese tiempo pues no había tanto de los derechos humanos, no sé, ¿no? Porque se metían a las casas, ¿no? Revisar. Yo recuerdo que se metieron a la casa, buscaron entre todo revolvieron, colchón, camas, piso, techo. Bueno, pues estábamos cerca de las ruinas de la cultura, ¿no? O sea, de todos modos teníamos algún huaquito viejo, alguna ollita que recogíamos. No se podía evitar, ¿no? Es como en una granja, pues no puedes evitar las moscas, ¿no? Entonces había también esos huaquitos, ¿no? Pero como no era de gran importancia, pues no pasaba nada, ¿no? Siempre venían, Y yo recuerdo que alguna vez en esa avenida, este capitán lo encuentra a Trujillo cosechando uvas, me acuerdo, ¿no? Y mire usted, a pesar que era así agresivo y que se metían a las casas, yo no sé qué le habrá dado este señor, Guamonte, si mal no recuerdo, porque no sé si era Guamonte, pero Guamonte es lo que yo me acuerdo de niño. Le ofrece comprarle a Trujillo, ¿no? Le dice: véndeme fruta, le dice. A lo que Trujillo, pues como ya se imaginarán, ¿no?,
Yo le digo, pues les cuento una anécdota, ¿no? Cuando él tenía que trabajar la chacra, pasaba el vecino y le decía, no le voy a dar el nombre, ¿no? Pero vecino, voy a regar mañana, me traes mi lámpara. A veces le he escuchado yo, vecino, voy a sacar piedra, un favor, pero me traes mi carretilla. Lo que quiero decirles es que él prestaba todo a los vecinos. Era un hombre demasiado dadivoso, o sea, por eso es que lo recuerda mucha gente ahora y se ganaba ese aprecio rápidamente, ¿no? Entonces este capitán le ofrece comprarle las frutas, a lo que Trujillo le dice, entre capitán, entre con sus soldados, pañe lo que guste. Y parece mentira, ustedes no van a creer que cuando era así más dadivoso con las cosas, las frutas abundaban. Una cosa tremenda, las guayabas caían al suelo. Teníamos que recogerlas a veces en balde para dar los chanchitos. Imagínate la cantidad de fruta que daba. Los pascay, cuanto más dadivoso me parece que era Trujillo, más aumentaba la producción. Le regala al capitán estas frutas. Y el capitán le dice muchas gracias. Y desde ahí yo creo que también fue que empezó la amistad con este capitán. Recuerdo haberlos visto alguna vez sirviéndose unas cachinas, le llamamos nosotros. La cachina se paña la uva, ¿no? En unos recipientes, que normalmente eran unas tinas, se pisaba. No, hay que lavarse los pies, claro, pero se pisaban las uvas. Y esas se exprimían, se colaban con un tamino, una tela, y salía todo el jugo de la uva y se los maceraba en unos huacos o en bidones. Y eso a cierto tiempo era como una cerveza, ¿no? O sea, hasta te chocaba, te mareaba, ¿no? Entonces yo le he visto a Trujillo tomar con mucha de esta gente que venía y también con este capitán en alguna ocasión tomarse sus tragos, sus chichas ahí afuera. De esta manera se ganó la amistad de este capitán. En una ocasión más adelante, recuerdo, vino el capitán con su gente de nuevo siempre venían por el tema de la huaca, ¿no? Para ver que no sigan saqueando. Llega a la casa y lo encuentra a Trujillo sentado en sus asientos que eran conocidos. Habían dos asientos que Trujillo había preparado, tipo una mecedora. Lo encuentra con barba. Y Trujillo lo presenta, ¿no? Le dice, mira, él es el capitán Guamonte. El capitán se presenta, ¿no? Yo soy Guamonte, somos amigos. Y empiezan a conversar, a charlar como siempre. A Trujillo nunca le faltaba la cachinita o alguna fruta, ¿no? Se sientan a conversar mientras los soldados están en los carritos, ¿no? En los carros, no sé cómo se llama, portatropa o algo así. Y desde ese día, cuando se va el capitán, yo escuché, ¿no? Yo estaba atrás de la puerta, escucho que Barba le dice a Trujillo, Trujillo, con razón, ya conocí a tu capitán Mamonte, le dice. No le dice Guamonte, sino le dice Mamonte. Y desde esa fecha nace el apodo para Trujillo de Mamonte, ¿no? Barba siempre le decía Mamonte, desde esa fecha de que le estoy contando. La chacra fue un tema bastante luchado. Mi mamita, muchas veces yo le he visto que sacaba un palo de escoba para defender esa chacra. Había unos señores que ya por ese tiempo empezaron a invadir la huaca, parte de la huaquería. Y una señora yo como era niño, ¿no? Para mí era prácticamente un ser maligno, ¿no? Que venía cada cierto tiempo, incluso con hombres vestidos de policía, ¿no? Yo ese tiempo creía que era policía, ahora quizás sí, quizás no, ¿no? Venían a botarlo a mi mamá y a mi papá de esa chacrita. Muchos años han luchado por esa chacrita. Y en ese tiempo mi papá
ya había formalizado el regar la chacra con agua. La cooperativa había pedido ya su turno de agua, pero la gente de la ex cooperativa, quiero decir, porque ya eran solo parcelarios, cuando le tocaba el turno a la chacra nuestra, le botaban el agua que echaba Trujillo. Y no era cerca, o sea, tenía que caminar más o menos 1 kilómetro y tanto para agarrar la toma de agua, y ese agua tenía que recorrer toda esa distancia para llegar a la chacra. Eso no era minuto, era media hora, depende que esté limpia la sequía. Recuerdo que eso hacía tempranito para echar el agua, y cuando estaba regando en cierto momento, le botaban el agua. O sea, se secaba el agua. Imagínense de nuevo tomar esa distancia para ir a volver a echar el agua, y el otro tiempo que tenía que tomar en llegar, y que los turnos no es todo el día, te dan 8 horas, te dan 6 horas de regar. Imagínense lo que le hacían perder. Este era un recorredor que había contratado la gente de los parcelarios, que entre ellos pues siempre, como ahora, ¿no? Hay gente buena, hay gente que tiene otros pensamientos, ¿no? Y recuerdo que esa era una batalla siempre de Trujillo, ¿no? Ahí le ayudaba también Barba, ¿no? Barba se quedaba a regar y Trujillo se iba a cuidar el agua, tenía que recorrer. Había esas cositas ese tiempo, creo que hasta ahora ha bajado, ¿no? Un poco, pero ese tiempo había. Recuerdo que una vez Trujillo echó el agua tempranito. Yo estaba muy niño. Hay un hermano un poquito mayor, ¿no? Y Trujillo había echado el agua y había estado regando, pero Trujillo había estado un poquito mareado. En la noche había estado, creo, en un cumpleaños, algo que le habían invitado. Y al estar regando, le botan el agua. Nosotros teníamos una yegua. En ese tiempo se andaba mucho a caballo, no había tanta bicicleta, tanto carro, ¿no? Y ya esto me cuentan después, y después me he enterado por todo lo que pasó, ¿no? Trujillo agarró la yegua y el hermano se sube atrás, ¿no? Mi hermano se sube atrás y se van a ver el agua, ¿no? Y cualquiera puede pensar, pues se van a ver el agua, ¿no? ¿Qué había hecho Trujillo? Se había ido a buscar a este recorredor. El recorredor era un hombre de más o menos 1,90 m, casi 2, tremendo tipo, que lo habían puesto justamente por eso, ¿no? Por alto, por fuerte, ¿no? Y Trujillo, pues para los que lo han conocido, no pasaba, si tuviera el 1,60 m, el 1,62 m, un hombre no tan fornido. Se va a buscarlo con esa ira, con esa cólera de que le han botado el agua, ¿no? Ya después me entero que lo había encontrado a este recorredor a cierta distancia de un camino, y lo había increpado fuertemente, ¿no? De que por qué hace esta maldad. Y este recorredor sin más lo había bajado y lo tiró al piso a Trujillo y lo empezó a golpear. El hermano, pequeño aún, se retira viendo esta pelea, y la yegua, ¿qué será, no? El animal sentirá algo también, ¿no? No sé. Cuentan que se acerca a Trujillo, y Trujillo, en eso que está en el piso siendo golpeado, agarra con la mano los costados y agarra la soga de la yegua. En esa reacción de ira la envuelve la soga en el cuello de este hombre y lo aprieta. El hombre empieza a sangrar por la nariz, cae al costado, Trujillo se sube encima y lo sigue apostando. El hermano ha ido, lo ha hecho, le ha pedido, le ha rogado, le ha ayudado en que lo suelte. Trujillo lo suelta, y ya para esa hora habían llegado ya otros hombres, otras personas. Trujillo es llevado a la policía y es
encarcelado quizá un día o 2 días, ¿no? En las carceletas. Y para ese tiempo yo recuerdo que Marina, ¿no?, se fue a buscar al capitán Guamonte. Yo no sé más, ¿no? Ya tenían un abogado, esto, la cosa que lograron sacar a Trujillo de ese problema. Recuerdo sí que juntaron un dinero para pagarla. Ellos le llaman hasta el día, mucho tiempo después le he pagado la sangre de ese señor, decían, ¿no? No pasó más con el señor, se alivió todo, ¿no? Se pagó, pero desde ahí en adelante cambiaron de recorredora, cambiaron de recorredor. Desde ahí en adelante es lo que... Hay una cosita que pasó con este capitán, ¿no? Se enteró de todo esto, se enteró de la mamita Marina que peleaba, que lo venían a abusar con policías y todo. Y venía no solo a ver la Huaquería, sino que lo venía a ver a Trujillo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en una conversación que tuvieron, al despedirse, este capitán le dice: Trujillo, cualquier cosita me avisa, ¿no? Acá están los muchachos. Y se iba. Yo recuerdo también bastante, nos llamaba la atención, ¿no?, este capitán cada vez que venía, porque traía unas cosas que para nosotros era muy curioso, ¿no? Unas sartencitas pequeñitas, unas ollas chiquitas, unas sartencitas, no sé, que se armaban, eran como rompecabezas que armabas la cocinita. Pero lo que más nos atraía también era la comida, cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Nunca yo había visto, pues, un arroz con leche enlatado, ¿no? Que tenías que abrirlo como la conserva de atún que había ese tiempo, ¿no? Con el abrelata. Ahora ya son pues diferentes, ¿no? Ya con la mano. Sopa enlatada, había guisos enlatados, nos traía azúcar en sobrecitos, y nosotros siempre comprábamos por kilo, yo nunca había visto un sobre, sal en sobrecitos, y eran las cosas después ya uno se entera, ¿no?, de los ranchos de soldados, ¿no?, que seguramente sobraba, o ya estaba en desuso, ¿no?, porque nos traía frazada, ¿no? Yo tenía mi frazada del ejército, ¿no? Y me cortaba el pelo porque veía los cachaquitos, ¿no?, que le decimos cachaquitos. Yo me cortaba el pelo como los cachaquitos y me ponía el pantalón del ejército. Una cosa curiosa, ¿no? Y de eso también nació una chapa mía. Ya después se la voy a contar en otro, en otro cuento. Y bueno, pues así sucedió. Y esta amistad tuvo por mucho tiempo con este capitán, hasta que, bueno, pues con el tiempo ya se logró los papeles de la chacrita y todo ya pues se tranquilizó, ¿no? Pasaron los años y los amigos siempre andaban juntos, ¿no?, para arriba, para abajo. Yo recuerdo muchas veces que ellos se iban a la Huaca, ¿no?, agarraban su costalito al hombro y se iban caminando, ¿no? Yo los veía detrás cómo subían, venían de tarde. Muchas veces yo los he visto llegar o los he sentido llegar, ¿no? Por el ruido que hacían al entrar, ¿no?, o por los perros que teníamos, ¿no?, que cuando llega el amo pues cariñan, dan ladridos, ¿no? Los he visto llegar. Eso era común en ellos, para arriba, para abajo, por mucho tiempo. En cierta ocasión más adelante, yo, como les digo, siempre me decían, no debes estar en cosas de mayores, ¿no? Pero yo me escabullía y siempre estaba escuchando, ¿no? Recuerdo también que en estas escabullidas alguna vez me iba a ver cómo jugaban los señores que venían con sus mochilitas, ¿no?, debajo de los árboles. Era muy gracioso, interesante verlos jugar. Yo los veía, yo decía, vamos a timbiar. Timbiar no era otra cosa que casinear, no jugar al casino. Los veía jugar al póker,
los veía jugar a golpeado, le llamaban un juego, ¿no? No sé cómo se llama en otro país, ¿no? Golpeado le decían, ¿no? Golpeado, casinito. Y jugaban a dinero, ¿ah? Y se picaban a veces, una cosa graciosa de verlos estos amigos. Pero Barba y Trujillo no jugaban, ¿no? No eran de jugar estas cositas, se sentaban a charlar. Y en una ocasión le escucho yo sentado ahí detrás, ¿no? Había una ramadita ahí, una especie de pared que dividía donde ellos estaban sentados al otro ladito, y la ramadita tenía una especie de rampa de adobe, ¿no? Una paredcita pequeña. Y yo estaba sentado atrás como jugando, ¿no? A las bolitas, los canicas, ¿no? Que le canicas. Pero estaba yo más por escuchar qué es lo que hablaba. Le escucho a Barba decirle, Truji, le dice, con su risa característica, ¿no? Siempre era su risa. Truji, jajaja. Yo más lo podría comparar ahora esa risa para que ustedes más o menos se hagan la idea, ¿no? Con Papá Noel, Santa Claus, que le dicen, ¿no? Tenía esa risa, ¿no? Y lo ayudaba mucho, que era un poquito rellenito, y la barbilla, ¿no? Blanca que ya tenía para ese tiempo. Truji le dice, yo estoy mal, le dice, estoy enfermo y no sé qué tengo, me van a hacer unos chequeos, voy a estar al hospital. Hasta de repente ya me voy con San Pedro, ja. O sea que a pesar que estaban mal, siempre tomaban las cosas con calma, con cierta gracia, ¿no? Pero le dice, me seguro que me voy a morir antes que tú, Truji, le dice. He sido buena gente, Truji, tú me conoces, tú también has sido buena gente, creo que me voy a ir al cielo. Ja, ¿no? Y la clásica, ¿no? Y de repente lo invitamos a San Pedro para ir un rato a la Huaca. Estaban en ese plan de bromeo, ¿no? Y Trujillo dice, no, de repente yo me voy primero, dice, nunca se sabe, ¿no? Y yo le escucho decir a un Barba, ¿no? Que dice, voy a ver qué tal es arriba, Trujillo. Si es bonito, te voy a mandar una carta. Y para que vayas conmigo arriba a seguir boleando. Y el jajaja. Y entre otras cosas conversaron eso aquel día, ¿no? Pasaron otro tiempo y de verdad el señor Barba empezó a enfermar más fuerte, ¿no? Lo llevaron al hospital, su familia. Recuerdo que Trujillo lo iba a visitar, venía triste porque yo no sé qué enfermedad habrá sido realmente, pero al parecer era una enfermedad bastante grave y al poco tiempo Barba fallece. Esto dejó muy triste a Trujillo, ¿no? Ya no había, sí, tenía muchos amigos, ¿no? Pero con él es el que andaba, ¿no? Para arriba, para abajo. Ya se le veía triste, pasaron más tiempo, Trujillo también fue decayendo. Se le llegó a hacer una operación a Trujillo muy fuerte, ¿no? Ya a sus 80 y tantos años. Ya no resistió mucho tiempo. Un día de septiembre, con su hija al costado, su nieta, le dice, hija, porque ya esta historia, como la había oído yo, la había contado ya también Trujillo, de la carta, ¿no? Entonces que ya teníamos conocimiento de esa, que lo tomábamos como broma, ¿no? Y todos hablamos por un día, qué será arriba, qué será abajo, pero ese día de septiembre Trujillo le dice, ya bastante acabadito, hija, ya me llegó la carta. La hija no sabe qué pensar, ¿no? Probablemente un sueño, un desvarío, o tal vez era cierto, ¿no? Al poco
tiempo de ese mismo día o el día siguiente, en la noche, Trujillo fallece. En aquel camarín donde aparece Barba llamándolo Mamonte, donde se sentaron a conversar, donde parecía que era un sueño o era algo astral, como se conoce ahora. Los dos amigos conversan largamente. Barba le dice: Trujillo, arriba son vagos como tú, le dice. Y se ríen, ¿no? Porque esta chapa también era otra de Trujillo. Me decían vago. Yo no sé por qué, no sé, Trujillo él trabajaba muy duro, pero era otra de las chapas que le habían puesto, ¿no? Le dice Trujillo, arriba son vagos como tú. Nadie ha querido traer la carta, ja, ¿no? O será porque tampoco sé escribir, así que cómo te iba a escribir la carta, y ja, otra vez empiezan a reír los dos, ¿no? Así que he venido a personalmente traerte la carta. Está bonito arriba, está bonito arriba. Los amigos te dan un abrazo, la mano, te despiden. ¿Quién sabe, después de esta vida haya otra vida donde los amigos sinceros, los familiares que más estiman quizá, nos estén esperando para seguir otros caminos, para seguir en otras aventuras. Lo cierto es que esto quedó marcado en el recuerdo nuestro y que quedará grabado por mucho tiempo de esa amistad férrea y hermosa que quizá la sigan pasando bien, quizá se sigan sentando en aquellos camarines y echándole curso a las hojitas. Volveré con otra historia.